Bueno, buenos días a todas y todos. Es un placer hoy tenerlos con Campus France para seguir con nuestro ciclo, nuestra quincena sobre los estudios de ingeniería en Francia. Ahora tenemos el placer de poder contar con la presencia de la red N plus I, una red de escuelas de ingeniería francesa que vamos a escuchar ahorita en unos pocos minutos. Entonces, en nombre de Campus France, les damos la bienvenida al público que se ha conectado hoy, que se conectará más adelante en nuestro canal de YouTube para ver la transmisión de este programa. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, a George y a Eugenia, entonces, solamente recordarles o informarles sobre la dinámica que vamos a tener para esta presentación. En unos pocos segundos vamos a escuchar a nuestros invitados y el público podrá hacer sus preguntas mediante el botón, el módulo preguntas y respuestas. Solamente se responderán las preguntas que nos lleguen en este módulo. El chat nosotros lo vamos a utilizar para posiblemente entonces comunicar unos enlaces o informaciones del interés de ustedes, ¿sí? Entonces, muchas gracias al público que se ha conectado para poder asistir a la presentación de la red N plus I y voy a ceder la palabra de una vez a George, que ya ha venido varias veces a Colombia, un país que conoce muy bien, y a Eugenia. Muchas gracias a ustedes dos por haber aceptado nuestra invitación. Los escuchamos. Hola a todos, a todos. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Campus France Colombia y más en particular a Pierre-Marie por tomar la iniciativa de organizar este encuentro y por brindar a nuestra red N plus I de escuelas de ingeniería la oportunidad de presentar nuestra oferta formativa y nuestros servicios. Por supuesto que me hubiera gustado hacer toda la presentación en español, pero mi dominio de este hermoso idioma no es suficiente para hacerlo con todo el corazón que me gustaría poner. Por tanto, debería quedarme satisfecho con estas pocas palabras de introducción. Y luego cederé la palabra a Eugenia Llamas, que la presentará la red N plus I en detalle. Eugenia no solo es hispanohablante, sino también directora de Relaciones Internacionales en la Escuela de Ingeniería de la Ciudad de París y yo, VP, esta escuela es miembro de nuestra red. Una presentación específica junto con otras escuelas se efectuará la próxima semana. Mis comentarios introductorios consisten en compartir con ustedes dos puntos. El primero es convencerse de su interés en invertir en formación de ingeniería en Francia. Efectivamente, sin duda ha iniciado su curso de pregrado y se ha confirmado su interés por la ciencia, la tecnología y la ingeniería, por lo que su proyecto profesional ya está bien asentado. La oportunidad que se le ofrece de enriquecerse su proyecto con una formación de ingeniería en Francia es una oportunidad real, porque le dará acceso a una verdadera carrera internacional. Podrá dominar varios idiomas, evolucionar en varias culturas, convertirse en un verdadero gerente internacional con la red N plus I. Ha hecho ya conciencias de ellos. Sus habilidades científicas, técnicas e internacionales serán muy apreciadas por las empresas que ahora están llamadas a desarrollar actividades internacionales. Los trabajos que se le ofrezcan tendrán a cuenta este aspecto y se beneficiarán de la naturaleza y el nivel de su carrera. El segundo punto que me gustaría desarrollar brevemente se refiere al valor de la oferta formativa de las escuelas de la red N plus I. En primer lugar, ¿por qué una red? Es simple. Se trata de que las escuelas que forman parte de ella se unan para brindar un mejor servicio a los estudiantes.
Esto es lo que vienen haciendo las escuelas de la red N+I desde hace 23 años. N+I nació en 1908, dentro de lo que era Campus France, y se independizó en 2009 como asociación sin ánimo de lucro. Ha puesto toda su energía y agilidad en adaptar mejor su oferta y servicio para organizar mejor la movilidad de entrada y salida de estudiantes. Esta organización se estructura en dos ejes. En primer lugar, una oferta de más 600 especialidades que se pueden desglosar en más de 400 cursos accesibles gracias a una plataforma que permite realizar un único expediente de solicitud. El segundo es una organización de servicios perfectamente articulados en torno a la formación académica y que se relacionan con la algocida en Francia, la preparación lingüística y metodológica. Estos servicios han demostrado su interés y eficacia y han sido apreciados durante más de 20 años por estudiantes de todo el mundo. Les agradezco y cedo ahora la palabra a Eugenia, que les dará una perspectiva más completa sobre la red N+I y las escuelas que forman parte de ella, y algunas de las cuales también forman parte de las otras redes que se presentan durante estos 2 días. Gracias a vos todos y todos. Muchísimas gracias, Georges, por esta introducción y muchísimas gracias también por haberme dado la oportunidad de hablar en nombre de la red N+I, de la cual forma parte nuestra escuela, l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris, desde precisamente el año 2009, cuando N+I se convirtió en una asociación independiente. Me gustaría compartir ahora mi presentación con todos ustedes. Daniela, por favor, si es posible darme la mano sobre la presentación. Sí, la vas a compartir tú directamente. Creo que tú ¿Sí? tienes en este momento la opción para compartir pantalla. En la parte de abajo que Muy aparece. bien. Sí, muy bien, ya está. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Bien, pues como nos ha presentado Georges hace unos instantes, vamos a hablar hoy de la red N+I. Es la red mayor, más importante, más variada, más diversificada en cuanto a la participación de sus miembros, que son todos escuelas de ingenieros, lo que se denomina Grande École en Francia. En primer lugar, 2 palabras sobre la denominación N+I, que siempre suscita una gran curiosidad. ¿Por qué nos llamamos así? Nos llamamos así porque la N indica la excelencia nacional, a nivel nacional. Se trata de una red franco-francesa. Todas nuestras escuelas están basadas en Francia. Todas nuestras escuelas son Grande École. Grande École es una denominación desde la época napoleónica que se refiere exclusivamente a las escuelas que tienen un mayor nivel de excelencia en cuanto a los programas de formación. Son las escuelas que se crearon precisamente para formar a las élites del país, a los grandes ingenieros, pero también a todos los grandes políticos. La mayoría de los miembros del gobierno en estos momentos en Francia son diplomados de este tipo de Grande École, y por lo tanto quisimos añadir en ese momento una dimensión internacional, de ahí la I, puesto que estos programas no solamente están acreditados como programas de excelencia en Francia, sino que además poseen una certificación europea de la que hablaremos más tarde, y están abiertos a todo tipo de asociaciones y de acuerdos con instituciones prestigiosas de todo el mundo. Lo más interesante de la red N+I no solamente es la calidad de sus miembros, sino que además estamos todos capacitados para
poder entregar el diploma de máster, vamos a hablar de maestría porque quizás es el término que es el más similar al utilizado por todos ustedes, pero en cualquier caso es un programa de 5 años de estudios superiores y que puede comenzar inmediatamente después de los estudios secundarios hasta la obtención de este grado de máster, lo que en términos anglosajones sería un Master of Science. Los másteres en Francia tienen una peculiaridad y es que están muy orientados al mundo profesional. Precisamente la certificación que poseen todas las escuelas de la red está organizada por una asociación que se llama la Comisión de Titres d'Ingénieurs, la Comisión de Diplomas de Ingenieros, que está constituida por varios capítulos, lo que se llaman varios colegios, y uno de esos colegios precisamente es el de las asociaciones profesionales y el de las empresas. Esta Comisión de Títulos de Ingeniero de la que acabo de hablar es la que nos da precisamente esa certificación, acreditación nacional de excelencia. Sin esta acreditación no se puede dar el diploma de ingeniero en Francia. Solamente las escuelas que obtienen una acreditación por la duración máxima, que está fijada en 5 años actualmente, obtienen también la acreditación internacional europea EURACE, y es el caso de todas las escuelas que forman la red N+I. Otra de las características fundamentales del diploma de ingeniero en Francia son los famosos stages. Utilizo la palabra francesa porque cuando recibimos a nuestros estudiantes internacionales colombianos o de otros países, es la primera pregunta que nos hacen siempre a las oficinas de relaciones internacionales que los recibimos: ¿qué puedo hacer para conseguir un buen stage? Un buen stage es la pasantía, un buen stage es el periodo de prácticas, que es obligatorio en todas nuestras escuelas. Varios periodos de prácticas son obligatorios, entre 3 y 4 periodos, dependiendo del tiempo para la obtención del diploma. Y realmente se trata de periodos de prácticas en los que los estudiantes están puestos en un medio ambiente profesional. No se trata de una práctica en la que vamos a hacer fotocopias o a llevar el café a nuestros compañeros. Realmente se trata de trabajar ya como ingenieros en situación junior, bien entendido por supuesto, e incluso en situación de ingenieros al mismo nivel que el resto de los compañeros cuando se trata de un periodo de prácticas de fin de estudios. Esta profesionalización de los diplomas consigue que haya un altísimo nivel de empleo. Si hablo por mi escuela en particular, pero es el caso de todas las escuelas de la red, el grado de empleabilidad después de la obtención del diploma, y hablo después de 3 meses después de la obtención del diploma, es prácticamente del 90%. Y me preguntarán ustedes ¿y qué pasa con el 10% restante? Ese 10% restante ha elegido otro camino diferente y ha preferido proseguir con un máster, por ejemplo, para completar una formación en materia de finanza o de economía, o bien ha decidido continuar en doctorado. Es decir, los estudiantes diplomados de nuestras grandes escuelas de ingenieros de la red N+I que desean integrarse en el mundo del trabajo inmediatamente después de la obtención del diploma pueden hacerlo. En cuanto a la inversión económica realmente no depende tanto del precio de las tarifas del diploma, de la inscripción en nuestras grandes escuelas. Los precios practicados son bastante modestos si los comparamos con lo que sucede en otros países. Piensen ustedes que unos estudios de grado superior de ingeniería en Estados Unidos pueden costar en torno a los 40 o 50.000 dólares anuales. Estamos hablando de precios que no sobrepasan nunca los 10.000 y que generalmente están más bien entre 2.000 o 5.000 anuales. Por supuesto, es una inversión porque se trata de pasar un tiempo bastante largo fuera de casa, hay que vivir en Francia, así que lógicamente esto tiene un valor y tiene un precio. Sin embargo, es cierto que los ingenieros con diplomas franceses tienen ya nada más terminar sus estudios superiores un 20% más de salario que en otras profesiones y que en otros países.
Y esto permite a los que hayan tenido que solicitar un préstamo bancario, por ejemplo, reembolsar en menos de 5 años la inversión que han realizado para poder terminar sus estudios. Bien, ¿quiénes somos en EPLUSI? Pues somos 45 instituciones de educación superior. Y esto quisiera insistir mucho, somos 45. No sé si se dan cuenta ustedes hasta qué punto esto es una masa muy importante que nos lleva a representar más de 35.000 estudiantes, 250 laboratorios de investigación, 40 ciudades en toda Francia, lo cual quiere decir 13 regiones en Francia, y además una red que es capaz, ya llevo tanto tiempo en Francia que he olvidado cómo se habla correctamente castellano. Estaba diciendo que es capaz de proponer estudios que van desde el primer año de estudios superiores hasta el doctorado. EPLUSI además tiene una plataforma única en línea para poder acceder a todos los servicios. Esto es extremadamente interesante. Imagínense ustedes tener esas 45 grandes escuelas simplemente a la distancia de un clic. Y cuando digo la distancia de un clic es absolutamente cierto. En el momento en que acceden a la plataforma, pueden hacer una búsqueda por palabra clave, o bien por tema, o bien por zona geográfica, o bien por tipo de programa, o bien por tipo de diploma, y automáticamente esta plataforma les va a dirigir hacia la información que necesitan. EPLUSI además es la única red que ofrece lo que se llama el Path to Success Package. Es decir, va a haber un acompañamiento desde el momento en que el estudiante llega en Francia hasta que termina su diploma, que pasa primero por la red, por un equipo dinámico y siempre disponible para ayudar a nuestros estudiantes, y que continúa después en la gran escuela en la que los estudiantes van a ser recibidos. ¿Cuáles son estos servicios proporcionados por ese camino al éxito? Servicios de bienvenida, nada más llegar, lo que nosotros llamamos cariñosamente nuestro PIC, Package de integración cultural. Después, por el apoyo y la formación lingüística. Esto es muy importante también, me gustaría subrayarlo. No es necesario ser bilingüe para realizar estudios de ingeniería en Francia, porque hay una red como EPLUSI que se encarga de proporcionarles unos cursos adaptados de francés lengua extranjera, y cuando digo adaptados quiere decir adaptados al dominio de la ingeniería, para que puedan acceder a un nivel que les permita comunicarse en cualquier situación, pero también que les permita adquirir conocimientos en materia específica de vocabulario técnico para que sus estudios de ingeniería sean mucho más sencillos desde el principio. Y luego, por supuesto, hay también la posibilidad de un apoyo metodológico. Si, por ejemplo, deciden ustedes hacer estudios de ingeniería civil y tienen una formación más centrada en ingeniería medioambiental o en transportes o en arquitectura, es posible, si eligen una escuela, por ejemplo, como la nuestra, y como otras muchas que van a presentarse la semana que viene también individualmente, pero a veces necesitan un refuerzo específico en alguno de los temas, por ejemplo, en cálculo de estructuras o en física o en termodinámica. Pueden hacer un semestre específico en el que alcanzar este nivel de excelencia para poder continuar con los estudios en la escuela que hayan elegido. Esta diapositiva recoge un poco todos los dominios cubiertos por las 45 escuelas de la red. Encuentran temas de ciencias básicas duras como física o matemáticas o química, pero tenemos temas de medio ambiente, arquitectura, desarrollo sostenible, aeronáutica, ingeniería biomédica, electrónica, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir en el campo de la ingeniería lo pueden encontrar en la red EPLUSI. Y para que se hagan una idea todavía mucho más clara de dónde estamos, pues estamos en todas partes. Estamos en Francia, como decía antes, en 40 ciudades diferentes. Tenemos la impresión de que cuando hablamos de Francia, París, la Torre Eiffel detrás de mí, bien, no, París no solamente es Francia, no solamente es París. Hay un montón de escuelas que ofrecen todas el mismo nivel y grado de excelencia y que pueden encontrar en estas 40 ciudades de las que hablábamos antes. ¿Por qué estudiar en Francia?
Bueno, yo creo que nuestros colegas de Campus France, de la antena del espacio en Bogotá, en Colombia, les han explicado perfectamente cuáles son las ventajas de venir a estudiar a Francia. No vamos a hablar ya de la tradición tecnológica y científica ni del nivel muy avanzado en tecnología en general, también en las grandes empresas, que Francia es el quinto país productor mundial, que además, como ya explicaba antes, incluso y sobre todo pensando en estudios, la relación calidad-precio es mucho más favorable que en otros países. Yo diría que la ventaja, sobre todo, de venir a estudiar a Francia es que Francia es el corazón de Europa. Y ahora mismo, además, hay una verdadera voluntad política de convertir a Francia en ese centro y corazón de Europa. Geográficamente también somos el centro de Europa. Cuando yo misma, que no soy francesa, vine a vivir a Francia, lo que más me interesó precisamente fue la capacidad de poder viajar de forma muy sencilla a cualquier país europeo. Y los que estamos basados en París es todavía mucho más evidente. Así que venir a Francia es venir a Europa y tener al lado todos los países de la Unión Europea. También habría que decir que aprender francés no es tan difícil, y sobre todo para los hispanohablantes. Y la experiencia que tenemos de otros estudiantes anteriormente colombianos que se han unido a nosotros es que al cabo de 6 meses son perfectamente operativos. Bien, ¿cuáles son los programas propuestos por las 45 escuelas de nuestra red? Pues hay programas cortos, simplemente programas que hablamos de intercambio, escuelas de verano que estamos desarrollando actualmente, así que hoy no les voy a hablar mucho del tema, pero me imagino que en ediciones posteriores será quizás la novedad. Programas de preparación, lo que se llama el Foundation Year en inglés, el año de fundación, de preparación. Los programas Rendezvous, que es un descubrimiento de la cultura y de la tecnología entre 10 y 15 días para grupos reducidos de estudiantes. Y luego quizás lo que más les puede interesar a todos ustedes, que son los programas de concesión de títulos. El fundamental es el programa de maestría, lo que en Francia se llama diploma de ingeniería y que se puede completar dependiendo de la tipología en 2, 3 o 5 años. Hay también programas de intercambio bilateral, lo que se llaman dobles titulaciones. La red Emplusí, por supuesto, tiene un grupo de escuelas en Francia, estas 45 escuelas que pertenecen a la red. Estas 45 escuelas tienen sus propios acuerdos bilaterales con establecimientos de todo el mundo, pero además la red Emplusí tiene también sus propios acuerdos con otras redes y con otros establecimientos. Es decir, se puede hacer un doble diploma a través de las asociaciones y de los acuerdos propios a la red Emplusí. Y por último, otro programa en desarrollo actualmente que son los programas de licenciatura en 3 años. Otra pregunta que nos hacen continuamente en las últimas intervenciones que estamos realizando es, por supuesto, qué pasa en Francia durante la crisis COVID. Bien, es cierto que las cosas han cambiado un poco, como todo el mundo hemos tenido unos periodos un poco más complicados. Afortunadamente empezamos a ver un poco la luz y aunque en general la actividad se ha ralentizado un poco, es cierto que la campaña de vacunación ya está en marcha, que se han dado pasos muy importantes y bien comprendidos por la población para proteger a la población de los efectos de la crisis sanitaria y que en ningún momento las actividades académicas se han parado durante la crisis. Si pienso en las actividades, sobre todo de las grandes écoles, hemos pasado todos a un tipo de cursos en sistema híbrido, en el que cuando hemos podido admitir a los estudiantes en nuestras aulas lo hemos hecho y mientras tanto, si no, todos los cursos se han propuesto en línea. Y lo que es más importante, ha habido una verdadera voluntad política también de la parte del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar la obtención de visados a los estudiantes internacionales. En los momentos en los que las fronteras estaban cerradas, las fronteras nunca se han cerrado para los estudiantes. Todos los estudiantes que han deseado
realizar sus estudios superiores en Francia han podido venir. Y agradecemos especialmente las acciones llevadas a cabo por nuestros compañeros de Campus France en ese sentido. Bien, este es el aspecto que tiene nuestra plataforma. Un solo portal y una solución única. Lo único que hay que hacer es crear una cuenta de forma gratuita. Insisto, por favor, ahí tienen el enlace hacia nuestra red www.nplusi.com, y una vez que se han identificado pueden realizar ya la búsqueda por palabras clave o por tipos de formación. ¿Cuáles son los programas propuestos? Insisto, grado de licenciatura en 3 años en desarrollo. ¿Por qué en desarrollo? Me dirán, es el primer grado, es el fundamental. No, nosotros somos una red de escuelas de ingenieros y los programas de ingeniería en Francia son de 5 años. Estos 5 años pueden efectuarse de 2 maneras, o bien haciendo unos cursos preparatorios durante 2 años y accediendo después a través de un concurso a las escuelas de ingenieros, un concurso muy difícil en el que muy pocos tienen éxito, o bien empezar los 5 años inmediatamente después de la formación de estudios secundarios. Sin embargo, no existe un ciclo de solo 3 años de diploma de ingeniero como en otros países, de 3 o 4 años, depende. Por eso insisto en que cuando hablamos de diploma de ingeniero siempre es el equivalente de grado de maestría, de grado de máster. Ese grado de maestría se puede obtener en 2, 3 o 5 años, por lo tanto, dependiendo del tipo de programa elegido, que luego vamos a explicar un poco en más detalle. Y después de la maestría hay todavía otras opciones. El postmaster, que es lo que en Francia se llama el Master Spécialisé, son programas de 1 año, es una especialización de muy alto nivel para negocios o industria y que es accesible también a los profesionales que tengan ya una experiencia de varios años como formación continua. Y por supuesto, los estudios de doctorado a nivel PhD, que en Francia duran 3 años por ley, y donde hay que conseguir una financiación obligatoria a través de una beca. Esa beca puede ser un contrato de investigación, o puede ser una beca EFEL, o puede ser un contrato también de colaboración con una empresa, que es lo que se llaman los contratos cifra. Tienen ustedes ahí un esquema de los estudios en Francia. Insistimos, el diploma de ingeniero son 5 años. Una primera vía de acceso es directamente después de los estudios secundarios, haciendo un año previo o no de formación, de preparación para esos estudios de ingeniería. Si no, se puede realizar también en 2 años o en 3, parecido con un año previo de preparación. Y lo más normal en nuestra red es que los estudiantes que nos llegan tengan ya el equivalente de un programa de licenciatura de bachelor, es decir, un bachillerato más 3 años de sus países, realicen 2 años con nosotros y algunos de ellos prefieren hacer ese año previo para prepararse más adecuadamente para continuar. Ahí lo ven un poquito más claro. El programa de ingeniero de Grande École sería el equivalente de hacer un estudio de maestría. Por lo tanto, se puede reducir a solo 2 años, lo que sería el 2 y el 3 serían el máster, el equivalente primer año de máster, equivalente segundo año de máster, habiendo hecho estudios de grado en Colombia, y ese primer año sería opcional. Hay estudiantes que lo hacen, estudiantes que no. ¿Qué es lo que se hace durante ese primer año? Verán una recapitulación un poquito más adelante también, pero en cualquier caso, durante ese primer año, lo que se puede hacer es bien porque tengan dificultades de nivel lingüístico, se puede hacer estudios de francés, bien porque tengan dificultades metodológicas, se puede dedicar todo el año a ponerse a nivel dependiendo de la orientación del diploma que decidan, o como les decía, simplemente no realizarlo y pasar directamente a los 2 últimos años para obtener el grado de maestría. Se puede hacer en 4 años. Se han hecho estudios de pregrado en su país, en Colombia un nivel de bachelor. Pueden realizar los 3 años que los estudiantes franceses realizan cuando llegan a la escuela de ingenieros, con 1 año de preparación previa o no.
Y después hay varias opciones. Estas opciones normalmente tienen que ver con estudiantes que no han terminado los estudios de licenciatura o de bachelor, esos pregrados en sus países de origen, que llegan a Francia ya para hacer un año en una universidad, terminan ahí en la universidad sus estudios de pregrado y después pueden continuar con los estudios del diploma de ingeniero en la Grande École. ¿Cómo funciona el proceso de solicitud? Pues es muy sencillo. Como les decía, no tienen más que crear su perfil en la plataforma emplusy.com. Hacen una solicitud electrónica y 50 euros de tasas para el archivo de apertura. A continuación, la solicitud es validada electrónicamente por la plataforma y se les propone una entrevista o varias. Me explico. Generalmente la red tiene sus propios entrevistadores que van a proponerles discutir sus opciones y sus motivaciones con ustedes, pero luego una vez que sus dosieres son visibles para las escuelas pueden también proponerles una entrevista. Es ese momento en el que una vez que todas las escuelas tenemos acceso a todas las inscripciones de todos los estudiantes, hacemos nuestras ofertas. Nosotros, de la misma manera que ustedes, podemos elegir si queremos solamente ver estudiantes de una determinada especialidad o que tienen una orientación determinada. Y después es el estudiante que recibe las ofertas y es el estudiante el que decide y es el estudiante el que nos elige. ¿Qué sucede una vez que el estudiante ya ha decidido venir a una escuela de la red de Emplusy, una de esas 45 instituciones? Bien, pues empieza con lo que se llama el paquete de bienvenida, el paquete de integración cultural. Y ese paquete de bienvenida consiste en una asistencia personalizada por parte de los compañeros de la red de Emplusy, de los servicios centrales, con una bienvenida en París, con una tarjeta de teléfono. Se hace un poco de turismo, se explica y se ayuda al estudiante a establecer los seguros obligatorios, una noche de hotel en París y luego se transfiere al estudiante a la escuela. Si la escuela es la mía, por ejemplo, pues entonces se quedaría en París, pero si no, pues estaría incluido el traslado a la escuela en cualquiera de los 40 puntos, de las 40 ciudades que forman parte de la red. Hay estudiantes que necesitan 8 semanas de cursos intensivos de francés. Estos cursos están labelizados, están certificados con la label de excelencia europea. Se les proponen exámenes de nivel antes y después. Están alojados en familias, tienen actividades turísticas y culturales, se les ayuda a abrir las cuentas bancarias y después se les puede transferir directamente a lo que se llama el paquete de integración metodológica, es decir, al paquete metodológico, al apoyo metodológico o a la escuela donde van a seguir sus estudios. Por último, hay un paquete de integración metodológica de una duración de un semestre. Aquí en París hoy ha hecho un poco de calor y no estamos acostumbrados. Un paquete de integración metodológica de duración de un semestre, el equivalente en Europa de 30 ECTS, en las que los estudiantes pueden ponerse al nivel en materia de metodología, pero también temática, dependiendo de cuál es la orientación que van a seguir en la Grande École. Hay una serie de tutorías específicas y además tienen un alojamiento reservado. ¿Cuál es el camino en total? La bienvenida es común para todos. La preparación lingüística depende exclusivamente de su nivel de francés. Se puede hacer o no. Y de la misma manera, la preparación metodológica depende de su deseo de reorientación o bien de sus necesidades en materia metodológica y tecnológica. Para cualquier pregunta estamos a su disposición en nuestro sitio web, emplusy.com.
y ha sido un gran placer estar hoy con ustedes. Hace muy bueno en París, no sé qué tal hará en Bogotá, pero a pesar de todo, no se preocupen, no es la crisis COVID, es simplemente un poco de alergia que empieza de manera más temprana este año. Así que disculpen el ataque de tos que me ha dado, espero que no vuelva a suceder. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eugenia, por la presentación, y entonces puedo aprovechar ahora unos segundos para tomar su vasito de agua y así recuperarse un poco. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación completa. Creo que el público pudo entender que la red N+I, entonces, es una red, digamos, muy importante que tiene a más de 40 escuelas y que ofrecen entonces también lo que vimos al final, o sea, este portal, digamos, de postulación en línea, que es, digamos, algo totalmente atípico y que puede llamarle la atención, obviamente, al público, y creo que es algo que realmente puede ser de mucho interés. De la misma manera, algo que nos llama la atención es toda la parte digamos, pedagógica, metodológica, lingüística que se ha pensado para así facilitar la llegada de los estudiantes en un sistema universitario nuevo, y es como optimizar de cierta manera el chance de éxitos de los estudiantes en su trayectoria académica en Francia. Entonces, creo que nos han llegado varias preguntas. Entonces, si Eugenia ya pudo recuperar, entonces podremos iniciar con algunas preguntas. Primera pregunta. Sí, Sí. perdón. Veo una primera pregunta de Sergio. De Sergio, ¿hay programas que solo tengan como requisito el manejo de inglés? Sí, hay programas que se dispensan completamente en inglés y cada vez más. Hasta no hace mucho tiempo era un requisito de la Comisión de Diplomas de Ingenieros el que toda la formación se dispensase en francés, pero esto ha cambiado desde hace una decena de años. Y es cierto que hay cada vez diplomas de ingeniero y también programas de máster que se proponen, maestrías, perdón, que se proponen exclusivamente en inglés. Sin embargo, siempre aconsejamos a los estudiantes que vienen a Francia para poder disfrutar realmente de su experiencia en Francia, de tener un conocimiento básico de francés, que pueden adquirir precisamente a través de la oferta formativa de la red N+I. Pero sí, la respuesta es sí y cada vez más. Claro. Sí, Toutes no, les formations en anglais sont indiquées sur le site. O sea que todos los programas en inglés están, obviamente, presentados en la página web de N+I. Efectivamente, es cada vez más común en Francia ahora ver en la oferta académica programas que se dictan en inglés, o 100% en inglés, o 50 en francés, 50 en inglés. Y efectivamente nosotros desde Colombia siempre vamos a recomendar, incluso si una persona está interesada en tomar una formación en inglés, empezar con sus clases de francés desde Colombia para así adquirir un nivel A1, A2, que son realmente los dos niveles principiantes del marco común europeo, y así de cierta manera facilitar también su llegada a Francia. Todos saben que en Francia se habla el idioma francés y que a veces cuando uno habla inglés no tiene tampoco tanto éxito en Francia. O sea que siempre será mejor llegar a Francia con un nivel A1, A2, o incluso aún mejor si es B1 o obviamente B2. Pero esto va a facilitar también su integración en la sociedad. Toca pensar que el éxito de los estudiantes no se limita con su capacidad en seguir los cursos, sino también en integrarse en la sociedad, y eso entonces puede ser por la mañana cuando bajen a comprar su baguette en la panadería, si le hablan en inglés al panadero o a la panadera, a ver qué contacto logren establecer ahí en Francia. Es mucho mejor, obviamente, hablar francés. Pero la respuesta es sí, hay muchísimos programas ahora en inglés que pueden identificar desde la página web N+I. Ahora, una pregunta de Juan David, y creo que Juan David estaba conectado en la presentación anterior y de hecho tiene una pregunta que lo demuestra. ¿En dónde es mejor estudiar? ¿En una escuela nacional superior, en una universidad o en un Politec? Porque efectivamente hay una oferta bastante amplia. Recuerdo que son más de 200 escuelas que son afiliadas a la CEDEFI, y que los estudiantes a veces necesitan como una guía para poder elegir.
Sí, veo que Paula quiere responder en directo. Yo me voy a permitir solo un comentario. Y es que la distinción cada vez es menor, y me explico. Nosotros reagrupamos, y esa es nuestra especificidad, reagrupamos 45 grandes escuelas de ingeniería, pero las escuelas de ingeniería cada vez más se están uniendo también con las universidades para proponer todavía un servicio formativo más interesante para los estudiantes, sobre todo en materia de doctorado. Entonces esta distinción empieza a no ser tan grande como era antes. Luego yo dejo a Paula si quiere responder. Yo tengo una idea. No es responder, es que las vamos evacuando para que podamos ir bajando la lista. Entonces son ustedes quienes responden y nosotros las vamos poniendo que son en directo. Entonces continúa. De acuerdo, muy bien. Pues ¿dónde es mejor estudiar? Pues depende de lo que quiera hacer. Para un diploma de ingeniero yo recomiendo siempre las grandes escuelas de ingeniería. Entre una École Nationale Supérieure y un Polytech realmente tampoco hay tanta diferencia. Depende de los dominios, depende de las especialidades. Pero en cualquier caso, todo lo que lleve la certificación CTI de la Comisión de Titres d'Ingénieur ya es una certificación que indica la excelencia del diploma. Una vez dicho esto, en las universidades, dentro de las universidades también hay escuelas de ingenieros, y esas escuelas de ingenieros, si quieren dar el diploma de ingeniero, necesitan también una acreditación de la CTI. Por eso digo que las diferencias son mínimas. Yo lo único que aconsejaría es que se elija por temática, porque las escuelas en general, las escuelas de ingeniero en Francia son muy especializadas, de ahí el interés de poder acceder a 45, porque no todas hacemos lo mismo. Y yo aconsejo a Juan David que asista a las presentaciones de algunas escuelas que le interesen especialmente la semana que viene. Y una vez haya elegido la temática, después también la zona geográfica. Lo he dicho antes, Francia no solo es París. Hay muchas escuelas y las mejores escuelas en algunas temáticas no están precisamente en París. Así que yo le aconsejaría que asistiese a las presentaciones individuales. Exacto. Bueno, es precisamente el discurso que nosotros tenemos en Campus France. Digamos que sabemos que a veces hay estudiantes que van a darle como relación al criterio geográfico porque hay un familiar o un primo o un amigo que vive ahí que le puede facilitar la vida ahí en Francia. Está bien, pero para nosotros lo más importante no es compartir su vida con su primo, sino entonces sus estudios y saber qué van a estudiar y identificar realmente los programas de su interés. Si están interesados en estudiar en Francia es porque se están proyectando en un mundo profesional a mediano o largo plazo. Entonces es lo más importante. Luego que elijan París, efectivamente, bueno, París, una ciudad que puede ser muy, muy interesante, pero efectivamente acá en Colombia podemos ver que muchas veces los estudiantes tienden como a limitar Francia con París. Yo no soy parisino, no tengo absolutamente nada en contra de París, pero hay también una oferta académica, sobre todo para las escuelas de ingenierías. Si vieron ayer el mapa que yo he utilizado para la presentación de la CTI, al final no era la CTI en sí que me llama la atención, sino el mapa de Francia con todos estos punticos en todo el territorio, ¿sí? A veces hay estudiantes que ellos tienen una dimensión, digamos, importante, o sea, dimensión económica. No todas las ciudades entonces tienen el mismo costo de vida. Vivir en París, muy chévere, pero aún más cuando el bolsillo está lleno, ¿sí? Básicamente, a veces un año en París serán 2 años en otras ciudades de Francia. Entonces, cuando hay una dimensión económica importante en el proyecto del estudiante, puede ser interesante contemplar las opciones brindadas por las escuelas que están fuera, digamos, de París o de las afueras de París. Entonces, pero lo importante, pensamos nosotros, es qué es lo que quiero estudiar, cuáles son los requisitos y cómo me organizo para pensar en todo esto. Seguimos con Carlos Mauricio, creo que también está conectado. O sea, me interesa ver que hay gente con un objetivo. Hoy, cordial saludo. ¿Cuáles son los costos de cada año para quienes inician en el primer año después de la terminación del bachillerato
y me recuerda cuáles son los requisitos para ser aceptado en la Escuela de Ingeniería de Sistema, incluido el idioma. Los costos dependen de cada escuela. No le puedo decir exactamente, como he indicado, empezamos a partir de, vamos a ver si hablo en euros, a partir de 1.500 euros hasta 10.000 anuales. O sea, hay una gran diversidad, tanta como escuelas. Es otro de los criterios también que podrían entrar en juego a la hora de elegir la escuela. En cualquier caso, no son los programas, como indicaba, más caros y ni mucho menos tienen nada que ver con las formaciones en el Reino Unido o en Estados Unidos o en Australia. En cuanto a los requisitos para ser aceptados, simplemente ponerse en contacto con nuestra red, enviarnos su petición y pues ya en función de su perfil pues veremos. Ahora mismo tampoco le puedo decir. Chaque fois qu'un étudiant reçoit une offre, l'ensemble des coûts sont indiqués, hein, donc il n'y a pas de surprise et ils peuvent se renseigner sur les coûts de tous les parcours qui sont proposés sur le site. Sí, los costos son indicados, como acaba de decir Georges, cada vez que un estudiante se inscribe y que recibe una oferta, la oferta lleva el precio al lado, siempre. Además, este precio que se indica en la plataforma Emplusí es contractual, es decir, tiene un valor legal, no hay engaño posible. Es decir, la escuela desde el primer momento le va a indicar cuánto le puede costar el realizar estudios en su centro. Había un requisito de idioma, sin embargo, como hemos explicado antes y como nuestro colega Pierre-Marie acaba de recordarles, lo ideal sería llegar ya con un nivel A2, A1, A2, incluso si se va a hacer después unos estudios, se van a realizar unos estudios en inglés. En cualquier caso, siempre recomendamos un nivel entre B1 y B2 para acceder a los estudios de grado. Pero les recuerdo que cuando se llega con un nivel A2 de francés hay un paquete lingüístico que les permite acceder a este nivel B1 B2 en un tiempo, yo diría que en un tiempo récord, porque son clases verdaderamente muy intensivas de francés lengua extranjera. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Eugenia. Creo que de una vez ha respondido la pregunta de Sebastián, que preguntaba, al graduarse de ingeniero en Colombia y tener un nivel B2 de francés, ¿es un nivel adecuado y aceptado por las escuelas para ingresar a los 2 años de maestría? La respuesta creo que es sí. Sí, y Sebastián aquí con nosotros ya, porque tiene usted el perfil perfecto para integrar una de nuestras escuelas. Perfecto. Laura, entonces una pregunta que ya se respondió. ¿Qué valor tiene la matrícula? Entonces acabamos de escuchar la respuesta de Eugenia, que puede variar de una escuela a otra. Entonces son tarifas que pueden iniciar a 2.000, 3.000 euros hasta 7 o más. Dependerá de los programas. Incluso en una misma escuela los programas pueden tener una matrícula diferente. Entonces es una respuesta difícil de responder. Creo que Laura, primero, vuelvo a lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Cuáles son las escuelas que proponen el programa de tu interés? Y ahí entonces podrás acceder a la información que incluso está en la página web N+I. Germán, ¿la empresa N+I es una red de universidades o escuelas de ingeniería? A ver, no somos una empresa, eso para empezar, somos una asociación. Es decir, que somos un grupo de escuelas que estamos juntos ahí para proponer un servicio y no tenemos ánimo de lucro. Eso que quede muy claro. ¿Por qué nos hemos juntado? Somos todos escuelas de ingeniería, no hay universidades dentro, somos todos escuelas de ingeniero y, repito, certificados, acreditados por la Comisión de Diplomas de Ingenieros. Es decir, Grande École d'Ingénierie, lo que es la imagen de marca en Francia. Y como estaba diciendo además, la razón por la que nos hemos juntado todos pues es para proponer una mayor diversidad, sobre todo temática y de excelencia, para que puedan elegir. Okay, perfecto. Pregunta interesante de espectador anónimo. Buenas tardes. ¿Para qué niveles de francés se recomienda tomar el PIL, el PIL? El package de integración lingüística. Ya tenemos a alguien que
que es un espectador anónimo o espectadora, pero que ya conoce nuestra terminología, lo cual está muy bien. A partir de un nivel A2, yo diría. Pero hay estudiantes que llegan con un nivel A1 o principiante casi de cero y que con un PIL consiguen resultados bastante buenos. De todas maneras, si se llega con un nivel 0 de francés, estos candidatos generalmente optan por hacer un año de preparación. Okay, muy bien. Pregunta de Simón. Entonces creo que hay una parte de la pregunta que ya respondimos. Buenas tardes. ¿Cuál sería el costo? Entonces evacuamos esta pregunta. Segunda pregunta. ¿Tienen biotecnología? Sí, tenemos biotecnología. Entonces, ahí, Simón, toca buscar entonces en la página de N+I. Y son con la palabra clave... Les coûts des packages sont indiqués sur le site. Sí. Okay. Entonces, que el costo de los combos, PIL o el otro se me olvidó, PIC, no PIM, me acuerdo, PIL. PIM. PIM, voilà, PIL y PIM. Los costos aparecen obviamente en la página web. ¿Okay? De nuevo, espectador anónimo, pues no será seguramente otro. ¿Qué oportunidades ofrecen en el programa para estudiantes que están terminando su máster en Colombia y se encuentran interesados en realizar un doctorado, específicamente en ingeniería hidráulica e hidrología? Las opciones son prácticamente las mismas. Desde hace 3 años, si no me equivoco, es posible desde la plataforma única N+I poder acceder a estudios de doctorado. Hay que identificar el laboratorio, preferentemente en el que se desearía hacer el doctorado. En materia de ingeniería hidráulica e hidrología, ya estoy pensando en 4 o 5 escuelas de la red que serían posibles candidatas. Et il ne faut pas oublier les masters grandes écoles. Y también sont également une année de post-master qui sont les masters spécialisés par la CGE, qui figurent également sur le site et dont nous faisons la promotion pour les écoles qui en proposent. Sí, efectivamente, aparte de los estudios de doctorado están los postmáster, máster especialisé. No voy a hacer publicidad de mi escuela, pero nosotros tenemos uno precisamente en materia de ingeniería e hidrología. O sea que Muy sí. bien. Laura, creo que ya respondimos tu pregunta. ¿Qué maestrías se ofrecen en relación con la ingeniería civil y dónde puedo encontrar estos programas? Entonces, sí hay en la página web N+I, encontrarás esta información teclando la palabra clave ingeniería civil, la génie civil en francés, sin mayor dificultad. Es el tipo de programa que ofrecen muchísimas escuelas en Francia. Pregunta de Sergio, N+I, ¿tiene escuelas públicas? Y si es así, ¿cuáles son? Pues tiene escuelas públicas, no le puedo dar la cifra exacta en estos momentos de... Environ 50-50. Sí, como dice Georges, mitad, la mía es pública. Okay. Entonces, environ 50% d'écoles privées, 50% d'écoles publiques. Entonces, 50% escuelas privadas, 50% escuelas públicas. Le recuerdo al público que en Francia, de las 200 escuelas o un poquito más que conforman, o que está en la CDFI, el 75 básicamente son públicas. O sea que hay una oferta pública en Francia para las escuelas de ingeniería que es muy importante. Y hago este comentario porque acá en Colombia, entonces, es un entorno muy diferente. Y acá es más bien el 70% de las universidades o escuelas de ingeniería que son privadas. O sea, que toca cambiar el chip y pensar que en algunos países a veces la relación es muy diferente. Apenas es alrededor del 18% de las universidades o escuelas que son privadas. Okay. Karen, también que está conectada anteriormente para la primera presentación. ¿Tienen algún tipo de beca para estudiantes que se destaquen por su excelencia académica? Aparte de las becas EFEL, que son las más conocidas y que todas las escuelas de la red tenemos acceso a poder presentar a nuestros propios candidatos, después, dependiendo de algunas escuelas, puede haber otras, más que becas de excelencias, nosotros las llamamos exoneración de pagar ciertas tasas. O sea que incluso en las escuelas públicas tenemos una política
de ayuda, de criterios sociales para los estudiantes que lo necesitan bastante importante. Y voy a aprovechar, es una pregunta del señor Pierre-Marie Biotto ahora. Je peux rajouter un élément sur les bourses. Il y a eu dans le passé, et nous ne désespérons pas que nous puissions en avoir de nouvelles, des industries qui nous ont confié des bourses dans certains pays ciblés pour pouvoir aider des étudiants de ces pays-là. Sí, efectivamente, las empresas muchas veces se interesan a nuestros candidatos, son candidatos excelentes también, y pueden sponsorizar algunos candidatos a través de las prácticas de empresa, de las pasantías y también de directas. Yo estoy pensando ahora mismo, nosotros tenemos una diplomada de hace unos años que estaba becada por un gran consorcio de empresas de ingeniería civil en Francia. Entonces, como se lo comentaba, yo les tengo una pregunta, pensando en la beca Eiffel y la pregunta de Karen. Una persona interesada en aplicar a la beca Eiffel en un programa de ingeniería, ¿puede hacer el proceso directamente con la red N+I o debe hacerlo con la escuela de ingeniería? Son Il faut passer par le site. 60. O sea, pero se puede hacer con la red N+I. Oui, Sí. oui. Ok, muy importante esto. Pero tiene que si uno flechar, tiene que utiliza- tener flechada una escuela. No Ok, puede ser una beca Eiffel a un candidato en Plus-I. ok. O sea, se pasa por en Plus-I Ujú. para luego flechar una escuela u otra. El Ok. candidato tiene que estar inscrito en una escuela, no en la red. Eso es el que de... Ok. Laura, ¿cómo es el tema de hospedaje dentro de la universidad o escuela de ingeniería? ¿Qué valor tiene y ofrecen residencias estudiantiles? Como somos 45 escuelas en 40 ciudades diferentes, pues la verdad es que depende también de la ciudad. En París es muchísimo más complicado. Hay algunas escuelas que, aunque están cerca de París, están en lo que se llama el banlieue, es decir, en los alrededores, en los barrios periféricos. Ahí es más fácil que tengan sus propias residencias universitarias, y de hecho las tienen. Estoy pensando en algunas escuelas que se van a presentar la semana que viene. En provincias es mucho más fácil encontrar un alojamiento y también es mucho más fácil que haya campus universitarios. Entonces, París quizás es el sitio más complicado para encontrar. Los precios también son muy diversos. En París, mínimo, y estoy pensando en residencias universitarias públicas, menos de 500, 600 euros al mes no se va a pagar. En cambio, en provincias también los precios son mucho más modestos. Y es algo que voy a relacionar ahora con el proceso de visa. Voy anticipando y proyectándome. Acuérdense que el servicio de visas pide unos soportes económicos justificando el acceso al equivalente de 615 euros mensuales, que sea en París o en otra ciudad. Pero concretamente en París, 615 euros les alcanza para pagar el alquiler. ¿Sí? Angelo, buenas tardes. Una pregunta. Si voy un año a Francia y después me postulo a una de sus escuelas de ingeniería, ¿el estudio total sería de 5 años para obtener el título de ingeniero? La pregunta más bien sería ¿dónde va a realizar ese año? ¿Y qué título obtendría cuando hubiese terminado ese año? Ese año en Francia sería a través de un acuerdo de doble diploma de su universidad con una universidad francesa, o ese año sería un año de prácticas en empresas. Es que no le puedo contestar realmente. Entonces, Angelo, preciso después, el primer año sería de estudios de idioma francés, pero lo importante, Angelo, es saber cuál es tu nivel académico, más allá de la parte lingüística. ¿Con qué nivel académico llegarías a Francia? ¿Con un bachillerato? ¿Con un pregrado? Esto, o sea, sin esta información se nos hace muy difícil responder tu pregunta. Espectador anónimo, hola. ¿Hay alguna escuela en París que se especialice en el área de ingeniería civil? Me da mucha vergüenza responder la mía. Es una entre otras, seguramente. Es una esta. No, pero en París centro, la mía. Sí, es verdad.
Es verdad, dice Georges, es verdad. Sí, porque c'est las vrai. otras están en la periferia de París. Por eso siempre yo me presento Même si así, c'est dans le porque yo no 20e. miento. Eugenia, Se ve la Tour Eiffel desde precisamente, mi despacho. exacto, hay varias personas preguntando a propósito, ¿cuál es tu escuela? Que lo has Pues mencionado aquí. estamos invitados la semana que viene a participar el martes. Es la EIDP, École des Ingénieurs de la Ville de Paris. Es el próximo martes a las 11. A las 11:30. A las 11:30 ahí entonces tendrán de nuevo a Eugenia que va a hacer la presentación de la escuela. Y Y que promete no toser. De nuevo, espectador anónimo, yo tengo un DELF B2 en francés, pero no tengo un buen nivel en inglés. He visto que la mayoría de los máster los dictan en inglés y el diploma de ingeniero en francés. ¿Es necesario contar Sí. con el IELTS para postularme? A ver, ¿Cuál es la atención. diferencia entre máster y diploma de ingeniero? Vamos a ver. El diploma de ingeniero son 5 años de estudios superiores. El máster normalmente son 2 años, después de 3 o 4, dependiendo del país. O sea que en total, un máster y un diploma de ingeniero pueden ser 5 años de estudios superiores. Cuando se obtiene el diploma de ingeniero, en el diploma, en el certificado que otorga el ministerio, pone debajo que se confiere el grado de máster. Es decir, diploma de ingeniero y máster es un grado equivalente, es lo mismo. Eso que quede muy claro. Es el problema un poco, yo como extranjera lo veo también así. Cuando yo llegué a Francia me costaba mucho entender por qué se llamaba diploma de ingeniero cuando un diploma puede ser de 2, de 3, de 4, de 5, de 10 años. Pero que quede claro, son 5 años de estudios superiores mínimo y grado de máster. ¿De acuerdo? Entonces, el que todos los estudios de máster o la mayoría se hagan en inglés, no necesariamente. ¿eh? Hay másteres que se proponen en inglés, hay másteres que se proponen en francés. Pero cuidado, las grandes escuelas que proponen, como las nuestras en M+I, que proponen el diploma de ingeniero francés, exigen también un nivel de inglés para poder obtener. B2. Y eso es una recomendación de la Comisión de Diplomas de Ingenieros. Se exige mínimo un nivel B2 de inglés. ¿Qué sucede, sin embargo? Si usted tiene un buen nivel de francés, accede a una de nuestras escuelas, tiene 2 años, imaginemos, porque entra ya directamente en el ciclo formativo de los 2 últimos años de diploma de ingeniero, es decir, los 2 últimos años como máster, tiene 2 años para preparar ese nivel de inglés. Y todas las grandes escuelas de ingenieros, todas las de la red M+I, proponemos cursos específicos de inglés para que usted pueda mejorar su nivel y pueda acceder al nivel mínimo B2 exigido por la CTI. Y que, por cierto, aprovecho también la información para decirles, no es ni TOEIC, ni TOEFL, ni LTS, ni Cambridge, ni otra cosa. Es un nivel B2, es decir, que puede ser, las escuelas, es más, proponemos de forma gratuita a nuestros estudiantes pasar la certificación en la propia escuela. Ahí sí, ahí es la escuela la que decide. Entonces le pueden proponer a usted un TOEFL o le pueden proponer un TOEIC u otra cosa. ¿De acuerdo? Duolingo, que ahora se ha puesto muy de moda porque lo admiten ya las universidades americanas también. Cualquiera de esas certificaciones podrá usted pasarla de forma gratuita en la escuela. Pero si lo desea, puede obtener otra certificación exterior, siempre que sea a nivel B2 mínimamente, y la CTI lo certifica como el nivel necesario. Alors, je crois, si je peux ajouter deux choses, deux éléments. Premièrement, il faut bien faire la distinction entre un diplôme et un grade. Le diplôme est un certificat de validation que l'on a après une formation. Et le diplôme d'ingénieur est un diplôme d'établissement délivré par les écoles d'ingénieurs. Le grade, c'est une position de connaissance dans une échelle de connaissances. Donc, le diplôme d'ingénieur, qui est délivré par les écoles d'ingénieurs, est un diplôme d'établissement reconnu par l'État, par décret ministériel, qui confère le grade de master. C'est-à-dire qu'il certifie que les diplômes d'ingénieurs
sont au niveau du grade de master qui correspond à 5 ans d'études. Ça, c'est pour la première partie de la question. Concernant l'anglais, je crois qu'Eugénie a bien répondu. Toutes les écoles exigent le niveau B2 à la fin du cursus pour délivrer le diplôme et elles proposent des cours d'anglais tout au long du cursus pour s'assurer que tous les élèves puissent correctement satisfaire ce niveau B2. Por si es una traducción, efectivamente, Georges no lo ha dicho, pero él mismo forma parte de la comisión de titres d'ingénieur, así que sabe de lo que está hablando en este momento. Efectivamente, un diploma no deja de ser un certificado de establecimiento de cada una de las grandes écoles, pero por eso yo indicaba que sobre el papel físico aparece esa mención de confiere el grado de máster, porque el máster es una posición, efectivamente, en cuanto a la escala de los diferentes grados que se pueden obtener. Okay. Una pregunta interesante de Danilo. Sabiendo que al entrar a una escuela de ingeniería en Francia es un proceso muy disputado, ¿es más recomendable aplicar a una escuela de ingeniería ya teniendo un pregrado de ingeniero en Francia o es mejor aplicar a la escuela de ingeniería para terminar mi pregrado en Francia y continuar con los 2 años de máster? Es una muy buena pregunta. Yo aconsejaría tener el pregrado ya de ingeniero en Colombia. Bueno, Pero, me alegra escuchar esto porque es lo que respondí en la presentación anterior. pues no lo sabía. Yo aconsejaría, desde la experiencia que tengo con estudiantes colombianos que han venido a hacer el diploma con nosotros, yo aconsejaría que viniesen ya con un pregrado. Sí. Maintenant, la possibilité de faire tout le cursus master existe. Creo, Danilo, también algo que se puede tomar digamos, en cuenta es saber, digamos, si estás en primer semestre, voy a tomar los dos extremos, primer semestre de pregrado en Colombia o estás en el 10º semestre, ¿ah? Y obviamente no es lo mismo. Entre más cerca, digamos, del final de tu formación de pregrado en Colombia, entonces obviamente mejor finalizarlo en Colombia y luego proyectarte para hacer entonces un máster en Francia. Nosotros aconsejamos mínimo tener validados ya 8 semestres en Colombia. Es lo ideal. Sí. Laura, ¿qué valor tiene el curso previo para el idioma AB2? Pues eso me temo que vas a tener que responder, Georges, porque yo no. Je n'ai pas bien compris la question. Oui, c'est quoi le prix du PIL pour l'obtention du niveau B2? Le prix du PIL, c'est ça? Le prix du PIL. Oui. Ah, je crois que c'est de l'ordre de 2000 €. Mais c'est indiqué sur le site. Hein. Ok. En torno a 2.000 euros, de todas maneras está indicado en el sitio web. Logement compris. Hein. Efectivamente, recuerdo que ese precio de 2.000 euros incluye alojamiento durante 2 meses, más visitas culturales, cursos intensivos, exámenes de nivel a la llegada y al final, y también los traslados. Pregunta de Manuel. Buenas tardes. ¿Los estudiantes de los liceos franceses en el exterior tienen el mismo proceso de ingreso que el bachiller colombiano? Pues ahí tampoco creo que no. Posiblemente la pregunta de Manuela es sobre, digamos, la plataforma, porque los estudiantes de los liceos franceses van a utilizar la plataforma Parcoursup y claro. hay otros estudiantes que van a utilizar entonces o la plataforma, digamos, de la escuela o de la red, como ustedes, o que van a utilizar entonces la plataforma Études en France para el proceso de postulación. Me imagino que la pregunta es más bien en torno a esto, saber si debe utilizar Parcoursup o si entonces se debe aplicar mediante la plataforma N+I.
Yo creo que los leaders franceses es Parcoursup, ¿no? Pero Pour tampoco les sé. étudiants qui ont un baccalauréat français. Mm, Pour les autres, c'est pas obligatoire. Hein. No, Parcoursup sí, es una plataforma especialmente, digamos, diseñada para los estudiantes franceses. Los que están en sí. Francia, los franceses utilizan esta plataforma. Mm, De la misma manera, los estudiantes egresados de los liceos franceses o que están por obtener el título deben utilizar esta plataforma Parcoursup. Y hay algunos casos muy específicos para algunos programas para los cuales se debe utilizar esta plataforma. Pero, Manuel, si tú tienes un bachillerato francés, debes entonces aplicar mediante la plataforma Parcoursup. Germán, en estas 8 semanas de idiomas, ¿son en una escuela de idiomas o en una escuela de ingeniería? Es en una escuela especializada en francés para fines específicos para la ingeniería. Y de hecho hay varias. Eso quiere decir que si la haces en los alrededores de París, probablemente lo vas a hacer en una escuela de ingenieros que no es la misma a la que luego vas a estudiar, o sí, porque tienen un departamento específico para este tipo de cursos de francés lengua extranjera. Pero no es en la misma escuela en la que vas a realizar luego tus estudios de ingeniería en general. Y aprovecho, vimos en la diapositiva de presentación de estos cursos que son centros de idiomas que tienen la acreditación Qualité FLE. Sí, Eso es importante mencionarlo, creo yo, para Todos como darle como acreditados. seguridad sobre la calidad de los centros de idiomas en los cuales se podrán tomar los cursos, Germán. Okay. Et l'organisme d'accréditation, c'est le CIEP qui est maintenant France Internationale Éducation. Exactement. Carlos, ¿cuántas personas se presentan al año y cuántos son los seleccionados para estudiar ingeniería de sistemas desde el primer año? ¿Hay un cupo? No hay un cupo. A ver, depende. On a plus de 4000 candidats. Environ 10% ont des offres, enfin des candidatures validées. Et parmi ces 10%, et toutes les candidatures validées, environ 90 ou 95% ont au moins une offre. De 4.000, porque hay que tener en cuenta también que hay muchísimos estudiantes que se presentan en principio, que abren sus inscripciones en la plataforma, pero que no terminan el procedimiento. De 4.000 que se inscriben, 400 terminan el procedimiento aproximadamente y 90% reciben una oferta. No hay cupos específicos, depende también de cada escuela. Hay un cupo general de estudiantes internacionales en cada escuela, pero no exclusivamente ni para EMPLUSI, ni para estudiantes que vienen en candidatura libre, ni para estudiantes de doble diploma. Es decir, luego cada establecimiento decide, pero en general no hay ningún estudiante que se quede fuera del cupo. Bien. Juan, bueno, unas cuantas preguntas más porque yo sé que es un poco, o sea, una presentación un poco larga, pero hay muchas preguntas, lo que genera también o expresa cierto interés del público. Juan David, actualmente curso la carrera de Ingeniería Mecánica y me encuentro próximo a terminarla en mayo. Sin embargo, me encuentro estudiando también Ingeniería Electrónica y me gustaría terminarla en Francia. ¿Es posible? Pues lo primero que tengo que decir es Juan David, bravo, realmente por tu valentía y por tu trabajo. Y efectivamente, sí, podrías terminar tu carrera de Ingeniería Electrónica. Hay muy buenas escuelas, por cierto, que proponen diplomas de Ingeniería Electrónica en la red EMPLUSI. Así que te aconsejo que vayas a visitar nuestro sitio web y veas si hay alguna que te pueda interesar. Okay. Carlos, de nuevo en las áreas de la ingeniería, ¿cuáles son las que tienen más demanda y las que son menos solicitadas? Precisamente ingeniería eléctrica, electrónica tiene... Plus c'est computer science. Ingeniería informática. C'est l'informatique.
ingeniería informática, eléctrica y electrónica también. Ingeniería civil ha bajado bastante, se pedía más. Generalmente los que solicitan ingeniería civil entran en un campo temático que es el que vamos a presentar la semana que viene, que incluye también medio ambiente, urbanismo, etc. Es bastante aleatorio, depende de los años. Sí, entonces... Casi todo el mundo quería automática, me acuerdo, no sé si te acordarás, George, en un momento determinado la mayoría de los estudiantes que venían a la red en Plusí querían ingeniería automática. Depende. Okay. Y la segunda pregunta de Carlos, precisamente, tiene que ver, ¿eh? Son dos preguntas relacionadas. ¿Cuál es la ingeniería que tiene mayor campo laboral o más posibilidad de emplearse, no solo en Francia, sino en el marco europeo? C'est encore l'informatique. Hein. Sí, puede ser ingeniería informática otra vez. Luego lo que pasa es que creo que en eso también hay que ser bastante claros. Un ingeniero diplomado en Francia tiene un perfil con unas competencias transversales muy interesantes. Y cuando hablo de competencias transversales no hablo solamente de lingüísticas o de ciencias sociales, tiene también grandes competencias en cuestiones de finanza, de marketing, de comunicación, incluso contabilidad, aunque cada vez se estudia menos. Es decir, un ingeniero que sale de una gran école francesa es un jefe de proyecto operativo inmediatamente. Y eso quiere decir que yo conozco egresados de escuelas de informática que terminan trabajando en banca, o de nuestra escuela incluso, que somos ingeniería civil y que parece que nos vamos a dedicar más a las obras públicas y la construcción, pero tengo muchos diplomados que están trabajando, por ejemplo, también en finanzas y en inmobiliaria. O sea que realmente lo que es interesante es el grado de ingeniero. Es cierto, como dice George, que en informática siempre hay una gran demanda, pero sí, hay una gran posibilidad de reconversión. Sí. La dynamique des secteurs économiques est quand même différente. Il y a une forte demande en informatique parce que ce sont généralement des gens assez spécialisés, mais tous les autres domaines peuvent offrir des formations qui peuvent déboucher sur d'autres secteurs économiques ultérieurement dans la carrière des ingénieurs. Donc, on va dire que les autres secteurs sont généralement plus généralistes, même s'ils ont une spécialité, comme par exemple les gens qui font du génie chimique, qui peuvent terminer gestion d'une usine en mécanique ou autre, ou faire du marketing dans un autre domaine. Il y a moins d'urgence technologique et les technologies dans les autres domaines évoluent moins vite que dans l'informatique. L'informatique est vraiment une dynamique particulière parce que la vitesse d'évolution des techniques est très rapide. Sí, efectivamente, la evolución en cuestiones de informática es mucho más rápida. Bueno, es conocido de todo el mundo y eso hace que el sector sea muchísimo más dinámico, como acaba de decir George. Sin embargo, estoy traduciendo George, ¿eh? Sin embargo, la versatilidad del diploma permite que haya, efectivamente, como comentábamos antes, vasos comunicantes entre diplomados de otros sectores. Sí. Efectivamente, bueno, es algo que hemos mencionado ayer durante la presentación general. Es importante efectivamente recalcar que las formaciones en ingeniería tienden a ser cada vez más completas y las escuelas universidades proponen módulos de mercadeo, de finanzas, de comunicación para así tener una formación integral que permita entonces como abrir digamos, el abanico de las opciones y para, digamos, no estar como encarrilado en algo y no poder salir de este camino. Al revés, la idea es poder abrir al máximo las opciones. Y en cuanto a la parte, digamos, computación informática, data science, pues creo que no es tampoco una casualidad. Creo que las escuelas que van a participar la semana entrante a nuestra segunda semana, acá veo hay mínimo 3 o 4 que proponen programas relacionados con data science, computación informática. Entonces, es algo seguramente que mañana tendrá bastante, digamos, futuro en cuanto a la empleabilidad.
Entonces, retomamos y vamos a decir 3 más, Eugenia, si aguanta. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos aquí muy contentos. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, esta ya la tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela pública y una privada? ¿Son gratis las públicas? La principal diferencia, lógicamente, es lo que nosotros llamamos la tutela. Las grandes escuelas pueden estar bajo la tutela de un ministerio, son escuelas públicas, o pueden estar creadas por un consorcio de empresas, son las escuelas privadas. Efectivamente hay una diferencia de precios. Para darles una idea, mi escuela es una escuela pública, somos junto con otra escuela que se llama SPCI, somos la única escuela en Francia que está bajo la tutela del Ayuntamiento de París, es lo que nos hace diferentes al resto. Y nuestros precios, como le indicaba, son de 1.900 euros anuales. No son gratis las escuelas públicas, eso hay que saberlo también, pero lógicamente hay una diferencia de precios que puede ir, como indicaba antes, en una escuela privada hasta 10.000 euros anuales. También es muy raro que sea más. Para un programa de diploma de ingeniero yo no he visto practicar precios más elevados que ese. Las universidades no son gratuitas tampoco, y hay que tener en cuenta otro aspecto que no se ha mencionado, y es que hay una diferencia también de tasas entre los diferentes perfiles de los estudiantes internacionales. Entonces, para estudiantes extracomunitarios, en teoría, las tasas no son las mismas. Digo en teoría porque luego cada establecimiento tiene un cupo que puede aplicar también para exonerar de pagar tasas diferenciadas a los estudiantes extracomunitarios. Nuestros estudiantes en Plusí, y hasta donde yo sé, de muchas escuelas de las 45 de la red, no practican necesariamente las tasas diferenciadas. En cualquier caso, en mi escuela no se hace. Los estudiantes en Plusí de mi escuela pagan lo mismo que un estudiante francés. Je vais compléter la réponse, si tu permets, Eugénia. D'abord, entre les écoles privées et les écoles publiques, il n'y a pas de différence de qualité de formation parce que tout ça, c'est vérifié par la commission des titres. Pour ce qui concerne les prix, d'abord, il faut considérer que les coûts de formation pour chaque école sont à peu près les mêmes. Ils varient entre 10 et 15 000 euros par an. Je parle des coûts. La différence dans les écoles publiques, c'est que ces coûts sont absorbés pour une large part par le contribuable français, alors que dans les écoles privées, c'est le client qui paye une partie des coûts de cette formation. C'est ça la grosse différence. Et j'ajouterais que dans le cas des écoles privées, depuis maintenant 5 années ou 4 années, une bonne partie de ces écoles, environ 50 d'entre elles, ont bénéficié de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général qui garantit le caractère non lucratif de leur activité. Exactamente. Lo acaba de decir Georges perfectamente, traduzco un poco. La diferencia fundamental, efectivamente, es que formar un ingeniero en Francia cuesta entre 10 y 15.000 euros anuales, formarlo. Ese es el costo de la formación. Si tenemos en cuenta pues, todos los locales, los servicios, los profesores, todo. O sea que cuando un estudiante llega a las aulas de una escuela de ingenieros, durante ese año a la escuela le cuesta 15.000 euros formar a ese estudiante. ¿Quién aporta la mayoría de esos 15.000 euros? En el caso de las escuelas públicas es el contribuyente a través de la tutela, es decir, tenemos unas subvenciones del Estado que pagan los contribuyentes que pagan sus impuestos en Francia. En nuestro caso, nuestra tutela que nos distribuye esa subvención es el Ayuntamiento de París, en otros casos el Ministerio de Ecología, en otros casos el Ministerio de Transporte. Sin embargo, cuando se trata de una escuela privada, es el consorcio que crea esa escuela el que asume la mayoría de ese gasto. Y de ahí que las tarifas que se practican no sean las mismas. Sin embargo, ha insistido Georges y yo vuelvo a insistir otra vez, no hay ninguna diferencia de nivel ni de calidad
entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, porque todas tenemos la misma certificación otorgada por la Comisión de Diplomas de Ingenieros. Muy bien. Bueno, gracias por esta precisión, George, y por la traducción, Eugenia. Bueno, es casi la una, así que vamos a ver, creo que había identificado dos preguntas que me parecían interesantes, pero que ya no encuentro ahí. Sí, una de estas, lo siento, no la encuentro, pero la leí. Ah, sí, esta es. He estudiado y obtenido un título en ingeniería acá en Colombia en tal área de formación. ¿Puedo seguir en cuarto año en Francia en otra área? A ver, normalmente tiene que haber unos prerequisitos cuando se completa el procedimiento de inscripción en la plataforma Emplusí. Se le van a pedir una serie de datos como todas sus notas obtenidas durante sus estudios en Colombia, se le va a pedir una carta de motivación, se le van a pedir cartas de recomendación, es decir, es para ver un poco cuál es la orientación de sus estudios. Sí puede haber una reorientación y ese sería el caso porque finalmente si, por ejemplo, ha hecho ingeniería química y se quiere especializar en biotecnología, pues no sería muy complicado. Si ha hecho, vamos a poner un caso más extremo y a un caso además que me concierne porque yo lo he visto. Arquitectura y va a pasar a ingeniería civil. Hemos tenido casos así. ¿Cuál es el perfil de ese estudiante? Bueno, pues cuando se haga la entrevista, de todas maneras, nos va a dar su motivación, nos va a explicar por qué. Y ese estudiante nosotros vamos a estudiar todos sus estudios hasta ese momento. Perdón porque he repetido 1000 veces la misma palabra, pero bueno, da igual. Y lo que vamos a hacer es proponerle precisamente uno de esos combos metodológicos para que pueda ponerse el día y acceder a los estudios que desea. Entonces yo he tenido estudiantes que venían con un diploma de arquitectura, que han efectuado un combo metodológico de solamente 6 meses y que luego han terminado el diploma en 2 años con nuestra escuela. O sea que es posible y es relativamente sencillo. Luego puede haber casos extremos, pero en general si vemos que toda la parte de grado de ingeniería tiene muchas disciplinas en común con lo que hubiese sido el grado de ingeniería en Francia, es perfectamente posible. Otro caso sería, en vez de un combo metodológico de 6 meses, sería hacer ese año de preparación en el que se harían ya asignaturas que irían dirigidas a lo que sería la especialidad del diploma que se quiere obtener en la Gran Escuela de Ingeniería, y la duración en ese caso de los estudios sería de 3 años en Francia. Sí. Yo agregaría algo para digamos, evitar cualquier digamos, incomprensión o mala sorpresa. Nosotros en Confucius siempre, cuando hay una situación un poco atípica, invitamos a los estudiantes a que se comuniquen con el director del programa, que exponga su situación, que explique lo que ha estudiado, hacia qué quiere ir, y es ahí donde se va a tomar la decisión frente al perfil del estudiante, frente a los estudios ya cursados. Entonces es caso por caso, ¿no? O sea, se puede hacer, a veces sí, a veces no. Eso dependerá realmente de su trayectoria académica hasta la fecha y cuáles son realmente sus proyectos más adelante. Entonces, es una recomendación porque nosotros en Confucius muchas veces nos hacen preguntas que deben de venir dirigidas a los directores de los programas. Creo que es más fácil y así tienen la información de primera mano realmente de los responsables de los mismos programas. Nosotros cuando hacemos las entrevistas de motivación hay siempre una pregunta precisamente sobre el nivel de conocimiento del dominio que se desea estudiar. Y eso permite a los candidatos precisamente de explicar su caso particular. Entonces, última pregunta, y creo que será también una manera de terminar dando, digamos, la explicación por qué aplicar mediante la plataforma N+. Son dos preguntas que he identificado y que voy a fusionar.
estoy interesado en un programa dictado por tal escuela. Esta misma escuela está en la red N+I. ¿Por qué? ¿Por qué debería aplicar mediante N+I y no directamente con esta escuela? ¿Cuál es la plusvalía? La plus-value, c'est que quand on connaît une école qui figure dans N+I, d'ailleurs, dans N+I, il y a des écoles qui font partie d'autres réseaux. Quand on en connaît une, on va candidater éventuellement sur cette école. L'avantage de candidater sur N+I, c'est qu'on peut avoir des offres d'autres écoles aussi bonnes situées dans d'autres métropoles ou bien que l'on ne connaît pas et qui peuvent vous proposer une formation qui peut avoir son intérêt. Donc l'intérêt, il est là. Il est de permettre aux étudiants étrangers d'avoir accès à l'ensemble de la formation, à l'ensemble de l'offre, tout en connaissant qu'une toute petite partie au travers des recherches qu'ils ont fait antérieurement. El interés fundamental es efectivamente el que en la red somos 45 escuelas y que se pueden recibir ofertas de otras escuelas que en principio no han sido elegidas por el estudiante, pero que son igualmente de excelencia y que pueden proponer programas muy interesantes en los que ni siquiera el estudiante había pensado porque no había ido a buscar ese programa. Si yo puedo añadir otra cosa, también porque para nosotros, para las escuelas, el hecho de que el candidato pase a través de la red nos da una garantía, porque sabemos que hay un acompañamiento, porque sabemos que hay unos procedimientos que son verificados cada vez. Georges lo decía antes, hay 4.000 personas que inician y 400 que terminan todo el procedimiento. Un estudiante que ha terminado el procedimiento nos ha demostrado ya que tiene una gran motivación. Yo prefiero siempre reclutar a un estudiante que ha pasado por la red N+I en lugar de aceptar candidaturas libres de personas que quizás no conozco y que no vienen tampoco de ninguno de mis universidades socias. Entonces, es una garantía para el estudiante y es una garantía para nosotros como escuela que lo vamos a recibir y vamos a diplomarlo después. Ok, bueno, entonces creo que terminamos con la plusvalía que ofrece entonces la red N+I, es aplicar a varios programas con una sola candidatura, es acceder a informaciones que de pronto no se había contemplado y así entonces optimizar el chance de estar aceptado en una escuela de ingeniería en Francia. ¿Sí? Lo siento por las pocas preguntas que no pudimos responder, pero no quisiéramos tampoco abusar de su tiempo. Son las 7 de la noche en Francia. Es hora de cenar ahí en Francia, es hora de almorzar acá en Colombia. De nuevo, muchísimas gracias por su participación. Ya llevamos un poquito más de hora y media. Entonces, muchísimas gracias a Georges y a Eugenia por su participación. Recordamos que Eugenia nos acompañará de nuevo la semana entrante, el martes a las 5:30, para presentar esta vez no la red N+I, pero la escuela en la cual se desempeña como directora de las relaciones internacionales, si no estoy mal. Y hay también otras escuelas de la red N+I que participarán la semana entrante. Entonces, no olviden consultar nuestra programación en nuestra página web, seguir nuestra actualidad en las redes sociales, para así mantenerse al tanto de las actividades que vamos a proponer a lo largo de esta semana, de la semana entrante y hasta el 8 de marzo, y terminaremos con 2 actividades sobre la inteligencia artificial industria 4.0 el martes 9 y miércoles 10 de marzo. Entonces, ahora creo que los estudiantes saben cómo comunicarse con ustedes. Vimos los correos de contactos, entonces las preguntas que no pudimos responder, entonces creo que tomarán la iniciativa de enviarles un correo electrónico. Y veo acá, Sergio, gracias N+I, au revoir. Entonces, muchas gracias. Y entonces hasta Chao. muy pronto. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego. Pronto.